La eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. La reducción y la racionalización del gasto público. El programa de privatización de las empresas estatales. El reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. La reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. Chile en el umbral del futuro es el eslogan del gobierno. Se ha inaugurado por fin el Metro de Santiago, una obra monumental cuya realización ha cruzado 3 gobiernos y que es el orgullo de los chilenos. Nacen los caracoles y se inaugura el Cosmocentro Apumanque, precursor de los malls que una década después proliferarían en las grandes ciudades del país. La economía se abre al mundo y las vitrinas se llenan de atractivos productos importados. Llega la plata dulce. La gente empezó a viajar, la gente adquirió automóviles, bueno, y después, claro, las calles se llenaron de autos, después, digamos, las playas se llenaron de gente. Yo en ese tiempo crecí, como comerciante crecí, llegué a tener varios negocios, empecé a importar, porque había que importar, y además que los bancos empezaron a prestarte plata. La plata empezó a cundir. Salió un crédito blando, tanto de interés, tenemos $50.000 para prestarle. No, es que no lo aproveche, ¿cómo no va a aprovechar? Hágase una importación, me lo paga tanto, con tal bajo interés, todo. Prácticamente ya, si está listo, haga uso de él nomás. Claro, la tentación era grande y nos empezamos a endeudar todos. En 1982, el llamado boom ha terminado. Chile vive la crisis económica más fuerte desde los años 30. La restricción de los créditos externos, sumada al alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos, desatan la crisis. Las autoridades no pueden seguir manteniendo fijo un dólar artificialmente bajo y devalúan en forma sorpresiva. El dólar sube de 39 a 76 pesos. El Estado, los empresarios y las personas comunes y corrientes ven dispararse sus deudas. En 1983 se inicia con un terremoto financiero. El gobierno anuncia la intervención de algunos de los más importantes bancos y financieras que están al borde de la quiebra. La cadena de quiebras se había iniciado con algunas de las industrias más importantes del país. Más de 800 empresas cierran sus puertas y la cesantía supera el 20%, el nivel más alto en décadas. Otro 15% de la fuerza laboral es ocupada en programas de emergencia como planes del empleo mínimo y el POG. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. Se inician las llamadas protestas pacíficas. La reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Alejandro, eso que planteaba Zurruil ha sido uno de los grandes fracasos de esta sociedad, que no ha sabido crear
una moneda sana, Claro. estable, Total. permanente, cuidada y querida por todos nosotros. Sí, pero... Bueno, pero se han hecho todos los experimentos posibles. Le hemos quitado 13 ceros en 30 años Sí. a la moneda. Sí. Pero además, si me decís, bueno, pero eso pasó muy lejos, no. 300% se ha depreciado en 3 años nuestra moneda. Esto está pasando hoy. Esto le ha pasado a Macri. Claro, por eso digo Bueno, que pero eso de porque vuelta. es Todo historia cíclico. nacional. Pero porque Sí, queremos es vivir cíclico. siempre más arriba de lo que podemos. Es cíclico, es Hace- cíclico. Sí, sí. ¿Me Así- permiten? Recordemos que básicamente desde que se acabó el parlamentarismo en Chile hasta el gobierno de Pinochet, se observó un banco central que dependía directamente del Estado. Y una parte importante de la inflación que sufría Chile desde la década de los 30 hasta la década del 70 y un poco después también, porque recordemos que con Pinochet no se implementaron inmediatamente políticas de libre mercado, sino que al comienzo tuvieron el periodo corporativista, por decirlo de una manera, en que el Estado seguía haciendo exactamente lo mismo que llevaban haciendo con Allende y antes con Frei, Alessandri, etcétera. Y eso causaba que como los gobiernos imprimían dinero para sus proyectos y manipulaban también muchas veces los precios, etcétera, con la ayuda del Banco Central, se observaba que en Chile no era raro que hubiera tasas de interés, de inflación de un 25%, 30%, cuando estaba por lo bajo como por un 20%, lo que para muchos les puede sonar conocido, especialmente que están en Argentina, porque esa es justamente la situación que ha tenido Argentina en los últimos años. Podemos ver que ellos tienen unas tasas de inflación más altas de las que ha tenido Chile en el último tiempo, y ellos justamente tienen un banco central que no es descentralizado, sino que responde directamente ante su Estado, aunque se ha dicho que algunos querían darle mayor autonomía, pero sigue dependiendo del Estado. Y eso nos llevó a que nosotros en Chile tuviéramos la situación con Allende de una inflación de un 508%, como lo podemos ver en la tabla que se encuentra en pantalla. Y como podrán haberse dado cuenta, desde el año 1989 que en Chile se descentralizó el Banco Central, tardó unos años en adaptarse, pero eventualmente hubo una baja sostenida, hasta que los gobiernos eventualmente de Bachelet y de Piñera comenzó a subir nuevamente, pero es más bien una baja sostenida en general de la inflación, teniendo ahora números relativamente bajos en comparación a lo que había en su momento, que era de 2 dígitos la inflación. Ciclo 2, que empieza con Menem y Cavallo. Y en realidad después termina con De la Rúa y Cavallo, 1989 al 2001. Privatización de las ganancias. ¿Cuál fue el nombre clave? Si antes teníamos la tablita del dólar, ahora tenemos la convertibilidad. Nuevamente, un peso débil que seguía con una alta inflación, porque era la inflación de arrastre de la hiperinflación de 1989, pero un dólar barato. Era un corset, 1 a 1. Un peso, un dólar inamovible, fue inamovible durante una década entera, una devastación industrial nacional, un enajenamiento de los activos públicos a precio vil, desregulación más privatizaciones. Argentina nuevamente, dólar barato, viajábamos por todo el mundo, etcétera, etcétera. Encima, Domingo Cavallo como canciller, porque empezó siendo el canciller de Menem, firma la traición de la rendición legal, formal, ante Gran Bretaña en los tratados primero el Acuerdo de Madrid y luego el Tratado de Londres de diciembre de 1990, directamente fue la destrucción de la defensa nacional y se impusieron sucesivos megacanjes de deuda, Plan Brady 1, Plan Brady 2, las recetas del FMI, cuando Warren Christopher, el secretario de Estado de Bill Clinton, lo llamó a Domingo Cavallo un héroe nacional, y terminó todo, por supuesto, ya lo sabemos, con el corralito y el corralón del imbécil de Fernando de la Rúa en el año 2001. Pero acá está lo importante. Deuda externa, que había empezado con 65.000 millones de dólares, cuando se va de la Rúa, 180.000 millones de dólares. Y ahí pasamos, 2001 al 2003, nuevamente a lo que es la socialización de las pérdidas, porque todas esas ganancias privatizadas, cuando éramos del primer mundo, con el presidente, Carlitos Menem, ahora había que socializar las pérdidas. ¿Cómo se socializaron las pérdidas? Ahí lo tienen en pantalla. Inestabilidad política y social para empezar, desempleo masivo, colapso económico. En el 2002 el Producto Bruto Interno de la República Argentina cayó un 40%. Eso generó una desarticulación social, educacional, industrial, el canje, las cuasimonedas, todo lo que vimos en aquella época. El resultado, y bueno, fue el quiebre institucional del 2001, que nos dio a 5 presidentes en una semana, y Duhalde, que supuestamente asumió en enero del 2002 para terminar el mandato de Fernando de la Rúa en diciembre del 2002,
Se tuvo que ir 6 meses antes y nos entregó, nos impuso a ese delincuente de Néstor Kirchner con un moñito y el resto ya sabemos que es historia. La deuda externa básicamente entró en un default y ya se pateó para adelante para ver quién lo resolvía. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Bueno, vamos. ¡Hijo de puta! ¡Traidor a la patria! ¡Vos, hijo de puta! ¡Bendice a la nación, hijo de puta! ¡Te vamos a poner por todos lados! ¡Te voy a buscar como a los nazis y con el mismo! Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El corralón fue la gran estafa perpetrada por Domingo Felipe Cavallo junto en el gobierno de Fernando de la Rúa en alianza con el sistema financiero para perjudicar a los que tenían los depósitos en los bancos. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente salvar una situación que ya era insalvable, que era la convertibilidad, sumado a salvar a los bancos. ¡Cavallo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.